resuelvo dejándosela a José Piñeiro, que me había permitido trabajar, que me permitió trabajar en su hostal, el tipo muy querido, toda la gente muy querida, y era muy difícil porque ya para ese momento yo ya había encontrado muchos candidatos, hasta incluso Coqui, que es en ese momento era el alcalde de la ciudad. Digo, hay muchos candidatos a quien dejársela. Al final resuelvo dejándosela a José, que estuvimos a punto de encontrarnos en China, porque él hizo un viaje en moto. Ok, bueno, terminas en Europa y de Europa ¿a dónde pasas, Marcelo? Bueno, de Europa está la transición hacia Asia, porque paso junto a Gautier en Estambul, del lado europeo hacia Asia. Y luego Europa viene Chipre, Israel y en Egipto. Ok, hay algo bien importante en Israel que tiene que ver con la página 23. Cuéntanos un poquito de eso. Israel tiene una ley, creo que hace mucho tiempo la ha tenido, que ellos dan el sello en un pedazo de papel, no lo estampan en el pasaporte, porque hay muchos países musulmanes que al demostrar que uno estaba en Israel, imposible entrar. Entonces yo consigo el sello de entrada a Israel en un papel, como es natural, pero cuando yo aplico para la visa de Egipto, que la aplico en el último, en Eliad, que es el último pueblo de Israel, con frontera con Egipto, hablo con el cónsul de Egipto, eh, muy querido, pienso que nos hacemos entender y quedamos en que yo le iba a dar mi pasaporte antiguo para que estampara en el pasaporte antiguo. Entonces yo me voy, regreso a los 2 días y cuando regreso, el sello estaba en el pasaporte actual. Oh. Entonces me dice, no, pero no quedamos así. Bueno, quizás hubo un malentendido, no sé qué pasó, pero ya no había forma de quitarlo. Aparte es un sello grande, escrito, estampado y todo. Y sabido de eso, me la juego pensando, bueno, voy a ver qué pasa, voy a Sudán, que es el próximo país, y Sudán es uno de los 6 países que no permite entrar si se ha demostrado que uno ha estado en Israel. Así que llego, el cónsul de Sudán me dice, El Salvador, qué interesante, conozco muy poco de tu país, pero muy amable. No fue hasta que empezó a ver el pasaporte, él sabía qué es lo que estaba buscando. Claro, yo hacía todo lo imposible para que de alguna forma se saltara justo esa hoja, pero no sucedió. Así que me termina tirando el pasaporte, me dice que no soy bienvenido en su tierra y es algo entendible, o sea, no, es algo muy tal vez lejano para mí de comprender porque es una cuestión política religiosa que tienen entre ellos. Por más que yo le decía que yo fui a visitar Palestina, que es el estado que ellos defienden o apoyan, eh, no hubo forma de que pudiese entrar a Sudán, así que me regreso a Egipto, perdón, a El Cairo, para tramitar la visa de Etiopía y reencontrarme con Gautier. Exacto. Pero bueno, ahí sucede otras cosas que no estaba planeado. Ya, entiendo que de ahí tomas un avión a África, o no. Ahí regreso a casa. Pero por una situación muy especial, Claro, ¿verdad? sí. Sí. Te llama tu hermano o te escribe porque tú no, entre comillas, y lo quiero compartir con todos, Marcelo no maneja redes sociales y solamente utiliza el correo electrónico. Entonces te escribe un correo donde te dice que tu mami está malita Sí. y que se acerca al final. Sí. Entonces regresas a casa para despedirte de tu mamá, tuvieron oportunidad. Cuéntalo tú, por favor. Bueno, Álvaro, mi hermano me escribe, me dice que está pasando todo eso. Creo que hasta este momento yo le seguiré eternamente agradecido por mandarme ese correo. Así que me toma 3 días regresar a casa. Regreso a casa, pasamos unos días estupendos con mamá, me logro despedir de ella. Ella estaba consciente de mente, su cuerpo ya tal vez
no respondía, casi que la había abandonado, pero la pasamos muy bien. eh, Mamá muere y luego regreso a Egipto, regreso al Cairo. eh, Siempre son cosas muy, todavía hasta me resultan muy difíciles de entender. Puede ser que lo logre explicar, pero de entender es muy difícil porque yo dejo la bicicleta con alguien que conocí en la calle, Pero de toda tu con confianza. Adne, claro. Sí, sí, Toda sí. mi confianza, una confianza que se logra armar o crear en 10 minutos o menos. Y creo que es muy, muy difícil eso. Aparte, es alguien que pasó en bicicleta, se nos queda viendo o se me queda viendo y luego dice, ¿necesitan ayuda? Claro que sí, necesitamos ayuda. Acabamos de entrar a El Cairo, tal vez una de las ciudades africanas más convulsionadas del planeta. Y estamos ahí sin saber a dónde ir. Bueno, él nos acoge, nos presenta a su familia, parte de su familia. Y después de todo eso, lo que sucede, la única persona que yo podía dejar la bici fue la negra, con Acme, que él en ningún momento se opone, al contrario, se ofrece, y eso me da la confianza de dejar prácticamente mi vida ahí y luego ir a ver la otra parte de mi vida, que era mi madre. Bueno, nos despedimos y todo, y luego regreso a casa de Acme y la bici está intacta. Total. Sí, Entonces, de Egipto tomas un avión, perdón. sí, pues regreso a Europa por el problema de Sudán. Ok, regresas a Europa. Regreso a Europa, a Grecia, y Sí. ahí todo el camino por el Mediterráneo, ahí es que logro llegar a Cádiz. Oh, Sucede lo de Mágico González, lo de sí, Cepinheiro. Ya ahí doy el salto a Marruecos. a Marruecos, A Marruecos. Marruecos ya tenía un vuelo comprado de Marruecos hacia Etiopía. Etiopía, es correcto. Y sigue. Bueno, y ese es como considero que entro a la parte, la África. África, África. La África sí. mía, Sí. ¿cierto? A ver, son tantas las historias de África, pero quiero rescatar una en especial, y es que en un momento determinado, y tú ya después de devolver la película te diste cuenta que en alguna parte compartiste habitación con alguien y te quedaste dormido sin poner el toldillo y parece que te picó el famoso mosquito y te dio malaria y llegaste a un sitio ya casi muerto. Y esa historia es apasionante. Cuéntanosla, por favor, Marcelo. Bueno, yo duermo casi la frontera. Y conozco a un músico que en ese momento no lo conocía, no sabía de quién era, Kimbe. Eh, Que arruinó su vida por el alcohol sí, y sí, bueno, su vida sí, musical y sí, todo. Sí, todo. Es un problema muy, muy sí, te fuerte lo esa confesó, parte, sí. sí. Y era una morada, no sé, ahora me pongo a pensar y en realidad es una cosa, 4 paredes de lata, o no sé cómo le dicen, sí, De de lata, lata, sí. un techo con algunas filtraciones. Pero lo que pasé esa noche con Kim fue espectacular. Hablamos de música, hablamos de su vida. Bueno, lastimosamente, me parece que ahí fue que contraje el virus de la malaria, que se despertó 3 o 4 días después, cuando yo ya estaba del otro lado de la frontera. Era mi primer día y no, no sabía qué me pasaba. Yo en algún momento pensé que era una deshidratación, porque me empecé a Que sentir te muy pasó muchas mareado. veces, ¿ah? Sí, Te pasó mucho. Incluso, perdón, me interrumpo, Marcelo. Digamos, acogiste un ritual o un hábito y era que, entre comillas, te vacunabas cuando entrabas a cada país tomándote una botella, perdón, tomándote un vaso de agua del grifo, no de agua tratada. Y eso en algunas oportunidades te funcionó, en otras no tanto, pero tuviste problemas con tu estómago, obviamente,
pero entonces tú pensaste que era una deshidratación, pero resultó ser algo... Bueno, gracias por tocar el tema y quiero aclarar que lo hacía como forma de, De defensa, de defensa, que yo claro, tomaba agua. para que tu cuerpo se adaptara Claro. a esa agua de ese país. Y tal vez los primeros 2, 3 días eran lo peor, la pasaba mal, pero el resto de mi estadía en el país yo podía tomar agua de cualquier grifo, no había problema. Pero entonces yo pensé que me había pasado eso cuando entro, y yo no, ya va a pasar. Empecé a sentir ese mareo y me fui dando cuenta que en realidad no era tal vez la cuestión del agua, que también ya empezaba a necesitar. Era un lugar desconocido para mí, era el primer día. Perdón. En eso veo un niño que viene caminando como en dirección mía. Y digo, pero qué raro, un niño, no sé, 10 años, descalzo por esta zona. Aparte no había nada, no había ni siquiera tendido eléctrico para decir estoy cerca De algo. de una civilización, un pueblo, nada. Incluso ni tenía un mapa muy detallado, era un mapa muy general. Así que empiezo a seguir el niño con tal de conseguir agua. No nos logramos comunicar porque no nos entendíamos. Yo no entendía su dialecto, él no entendía inglés u otro idioma. Así que lo empiezo a seguir como entre los matorrales. Y él más o menos apresuraba el paso y yo igual lo seguía para no perderlo. Hasta que llegamos a un lugar como descampado y me encuentro que estaban 3 personas. Había una anciana y una pareja, supongo que era esposa y esposa, esposo y esposa. La anciana se levanta, bueno, el niño sale corriendo hacia ellos, le da un abrazo, como diciendo, miren, miren lo que traje. Eh, la anciana se levanta y se me queda viendo, pero lo que logré descifrar es que ella inmediatamente se percató que es lo que yo estaba sufriendo. Yo no tenía ni idea, solo sabía que estaba mareado. Le hago la señal del agua y todo, creo que no me entienden. Pero ya en ese momento yo llego totalmente agotado, que lo único que quería era tirarme en el suelo. Así que casi que arrastras, me meten a una choza. Una choza, habían 4 chozas, y todo de tierra pisonada, y me meten en la choza, y yo caigo, pero no quería saber nada de comida, ya quizás el agua ni me importaba, solo quería casi que o desmayarme o no quería saber nada de nada. Pero a medida que fueron pasando las horas, los días, la cuestión se fue poniendo peor, porque yo ya empecé a tener escalofríos, vómitos, una diarrea incontrolable, y no sabía qué pasaba. Pero bueno, la señora, la viejita, siempre me estuvo auxiliando con remedios caseros, con compresas, que me ayudaban a bajar la fiebre, una fiebre que me llegaba a tener alucinaciones. Yeah. Y que la señora, la viejita, siempre mencionaba una palabra que tú en su momento no entendiste, pero que después averiguaste qué significaba. Claro. Y cuéntanos qué significaba la palabra. Bueno, esa palabra me quedó tanto porque la dijo Muchas veces. la dijo muchas veces y en ocasiones muy puntuales. Entonces yo me le quedaba viendo y se me quedó Usucofa. Se me quedó ¿Cómo? Usucofa. 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 En Swahili, ¿no? No, es parecido a Swahili, es una mezcla. Okay. Luego me encuentro, alguien me dice que es una mezcla. Y días después que yo me recupero de la malaria, que yo ni sabía que había tenido malaria, le pregunto al doctor Tembo, otro contacto y un contacto que todavía no entiendo cómo apareció. Pero apareció. Milagros de vida. Claro, y le digo a Tembo, me pasó esto, y esta persona decía Usucofa. El tipo se puso serio cuando lo escuchó y me dice, lo que significa es, vas a morir. O sea, la viejita estaba convencida, que te al morías. igual que su entorno,
que iba a morir. Incluso en una de las ocasiones que me limpian porque soy totalmente sucio, eh, me envuelven Está como, preparándose sí, ya como una se envolviera mortaja. una momia. Me envuelven, hasta me dejan con los brazos adentro. Yo ni podía ni decirle, por favor, quiero sacar el brazo, no tenía ni fuerza para eso. Fue bien complicado. Esa fue probablemente la situación de salud más delicada, ¿verdad? Sí, 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 sí. me parece que Bueno, gracias a Dios, esa mano amiga, esa samaritana, esa señora y esa familia te salvaron. Entiendo que el doctor Tambo te dio medicinas que nunca tomaste porque no te gustan las medicinas, sí. contémoslo de una vez. Y ya pasaste a qué otros países de África, Marcelo. Bueno, ya había pasado Kenia, luego Zambia, llego a Lusaka y en Lusaka encuentro una pareja, Alex, ella alemana, y él, inglés. Que vivían como príncipes allá en el África, o esos no son. Ellos son la pareja que vivían acorde a lo que profesaban. Ellos trabajaban en una ONG y vivían bastante humildes. Si lo comparo con otras personas que tenían ese mismo cargo, pero eran unos entusiastas hasta el copete. Sí. Entonces, la paso muy bien, como que logro la recuperación, la logro con esta pareja, que ahí me di cuenta que en realidad me hacía falta una compañía, porque en África empiezo a sentir como lo fuerte de la soledad, que no lo había sentido en ningún otro momento del viaje ni de mi vida. Entonces en África digo, es fuerte la soledad. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y esa parte no la vamos a contar. La vamos a dejar que ellos, todas nuestras personas, las que nos escuchen y nos ven, la descubran en el libro, porque es un capítulo apasionante, muy fuerte, muy duro, pero muy bonito. No sé si sientes que tengo afán, pero afán de llegar al país que más quiero y que más amo, que es Sudáfrica. Yo sé que hubo muchos otros países, Botswana, etcétera, etcétera, pero finalmente llegas a ese país que me acogió en alguna oportunidad hace muchísimos años, del cual guardo los mejores recuerdos. Tú sabes que me casé allí y bueno, es un país que adoro. Entonces entras por la parte que no podías entrar. ¿Cuál fue esa parte? Soweto, pero la parte errada. Digamos, por la parte de atrás de Soweto, por decirlo de alguna forma, porque hay partes de Soweto que son más tranquilas, pero cuando entraste allí, cuéntanos. Y es que me pasó muchas veces que yo en realidad, si me metía a un país, entraba por donde me tocaba entrar. Y tal vez es muy difícil advertir a ver si en términos para que no logramos entenderlo, si me metía a una favela, a una zona marginal, a una zona roja, lo desconocía. A veces me daba cuenta hasta cuando ya estaba en el lugar. Y pasó muchas veces. Muchas veces pasó en Brasil, pasó en Paraguay. Pasó en Bangkok. Pasó en Bangkok, sí, pasó en Perú. Sí. Incluso en misma Europa. Uno pensaría que Europa no tiene esos sitios, claro, fuertes, y sí los tiene. Claro. Hay una parte de Liverpool que es muy complicada en Inglaterra. Así que entro a África y me estaba esperando Nolo, que es contacto de Luke, alguien que yo conozco después de casi 3 meses de estar en comunicación. Y la primera impresión es como, ¿pero por qué trataste tanto? Y le digo por dónde había entrado, casi que se desmaya. No podía creerlo. Sí. Luego, ya con ella, siendo local, lo veo, me da un recorrido como por la parte bonita. De Soweto, sí. Claro. Ya luego conoces Johannesburgo y te vas a la ciudad madre, o sea, a Ciudad del Cabo. Sin embargo, Nolo te advierte, porque tú tienes en tu mente, así como dice el cuento, ya tenías el corazón dañado, de que querías tomar un barco desde Sudáfrica hasta la India, ¿cierto? Claro. Entonces Nolo te mantiene al tanto y dice, hay una posibilidad de que salga un barco de Port Elizabeth
hacia la India. Pero cuéntanos un poquito de ese pasaje por Sudáfrica, por Johannesburgo, por Ciudad del Cabo, cómo te parecieron esas salchichas holandesas, los burro-bosch, ¿cierto? Ese vino de Stellenbosch que vale menos de $1 y que es delicioso, esas comidas, la amabilidad de su gente. Cuéntanos un poquito de Sudáfrica. Creo que Sudáfrica, aparte, representaba muchas cosas en el periplo. Representaba el final de un continente, porque se llega al punto más sur de de África, claro, ¿no? claro. Sudáfrica. Representaba para mí también encontrarme viejas amistades. Claro. Ahí me encuentro con Gautier, que Claro. no nos mirábamos desde el septiembre, vamos a decir, septiembre de 2015. No nos mirábamos, habíamos pasado casi un año y estaba a punto de encontrarme con él en Sudáfrica, que me encuentro con él en Cape Town. También yo tenía una discordia, digamos así, con la Navidad y ahí me encuentro con Anu, que la había conocido hace muy poco, en Botswana. En Botswana, y paso unas Navidades quizás Inolvidables. Inolvidables, sí. Sudáfrica creo que representó como, digamos así, un antes y un después en el viaje, en el periplo. Incluso este comentario de Nolo es como algo casi irreal, que no, imposible. Me dice, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Pero con esa tranquilidad y todo, yo creo que siempre hice fuerza por moverme de continente a continente o para transatlánticos en barco. Siempre busqué eso. Y resulta en este tiempo es muy difícil, muy difícil. Pero suerte que los primeros días de enero del 2017 consigo este barco hacia la India. Ya nos vamos a ir para la India, pero olvidé un pequeño pasaje y es que en algún país en África te dio mucha dificultad sacar una visa y te tuvieron mucho tiempo ahí esperando, incluso después de haber pagado los $250. Y casi todos los días ibas al consulado y te decían, no, todo está en orden, pero tiene que esperar. Sí, bueno, es para esta visa para Botswana. Para Botswana. Un país muy pequeñito que está al norte de Sudáfrica. Que yo no sé por qué razón, en qué momento se metió en la cabeza que quería ir. Al aplicar, y ya doy el dinero demasiado. para tener la visa, claro, ya no quería perderla, o por lo menos quería tener una respuesta, sí o no, ya no me importaba si era positiva o negativa, pero... Déjenme ir. Claro. Sí. Estuve 2 meses esperando la visa. Esperando. Sí. Al final, en realidad, creo que valió mucho la pena. Sí, me gusta mucho Botswana. Y luego te contacta el mismo cónsul y te dice, venga, que su visa ya está lista. Y entonces tú dices, sí, vale la pena ir por ella, pero finalmente, ¿cómo es? Claro, me contacta después de yo prácticamente haber hecho un espectáculo en la embajada. Sí. Que yo casi cuando salgo, a los 5 minutos después de salir de la embajada, yo en realidad estaba muy cansado de esa parte de tenerme en vivo, si sí o si no, hago cosas que nunca imaginé que iba a hacer. Llego, pataleo, grito, golpeo una puerta y la gente se me queda viendo como este desquiciado. Pero cuando salgo de ahí, inmediatamente me arrepiento, pero ya había hecho todo. Y dije, no, definitivamente no me van a dar la visa, pero me quité las ganas de como descargarme. Claro. Me parece hasta el día de hoy una tontería que terminé haciendo, pero me voy de Lusaka buscando Zimbabue. La antigua Rodesia. Claro, sí. Y ahí viajaba con, para mí, una leyenda del cicloturismo, una alemana, Dorothea Fleck. Claro. Una mujer de 55 años que ya le dio la vuelta al mundo en bici sola 2 veces. Y nos encontramos por otra casualidad
estamos viajando juntos, ya con la idea de que Botswana había quedado en el olvido. Recibo un correo electrónico del cónsul diciendo que la visa estaba lista. Se lo comento a Dorotea y me dice, bueno, vamos, cambiemos los planes y vamos. Así que nos fuimos, viajamos casi, nos tardamos unas 2 semanas en llegar. Casi que devolverse. Claro, nos devolvimos por gran parte que habíamos transitado. Entramos a Botswana y en el norte de Botswana nos despedimos porque yo voy a Gaborone, la capital, y ella buscaba ir al desierto de Namibia. Okay. Así que ahí a Windhoek. El norte, sí. Sí. Así que ella se va por ese estrecho, un estrecho, no recuerdo ese estrecho, y ahí nos despedimos porque yo voy al sur, ella va al oeste. Pero bueno, luego entro Botswana, siguen pasando cosas. Siempre no me voy a cansar de decir que me cuesta creer que pasen. En Botswana me reparan la bici gratis. Y que costaba $160 el arreglo, ¿verdad? Sí, y eso porque me había hecho un descuento, él dice que especial, pero no, la bici estaba... como nueva, y no te quiso cobrar. No me quiso cobrar. Entonces compraste pizza y gaseosas para todos, hicieron tremenda fiesta. Aquí acabo de recordar algo, y disculpa que salpiquemos tantos temas, pero creo que eso lo hace más ameno. En algún lugar de África hubo una persona que te brindó ese amor, ese cariño, esa ternura, te mimó, te trató como si fueras un hijo de él. Y cuando tú te despides, le entregas uno de tus tesoros, que para mí es un tesoro. ¿Qué fue lo que le entregaste? Un radio. Pero cuéntanos un poquito de la historia, qué pena. Sí, bueno, con Kimbe el músico. Ah, fue con él. Sí. Oh, perdón, fue con él. Me interesó tanto el escucharlo. En realidad para mí era un apasionado de la música, pero creo que muy pocas veces había tratado con alguien, no es que quiera poner etiquetas, pero me pareció alguien que vivía en una extrema pobreza y que lo tuvo todo. O sea, conoció el otro lado. El tipo pudo haber sido famoso. Entiendo que llegó a tener mucho dinero, pero lo conocí en la parte de su vida que ya sea que el alcohol lo llevó ahí o no importa. Lo conocí en esa parte y en ese momento creo que África también me había enseñado que dando cosas materiales tal vez no se puede comparar al dar amor, pero hay algo también en dar algo material. Y aparte, era un radio que yo había salido de casa con un radio multibanda. ¿De Sony? De Sony, es muy bueno. Y lo ocupaba mucho. Por ejemplo, cuando me quedaba en los desiertos, lo sintonizaba y se escuchaba una radio, no sé, de China. Tal vez yo no entendía nada, pero simplemente el hecho de escuchar una voz. En contacto con la civilización. Sí, un radio, no sé, doble pila, un radio magnífico y que yo conservaba con mucho cariño. Pero cuando se lo entrego, que es un regalo, que es casi como devolver tantos regalos que me han hecho en la vida, veo la cara de Kimbe y no lo podía creer. No lo podía creer, el tipo saltaba, gritaba, hacía el radio así. Y cuando me voy en la bici, me dice, no te olvides cuando llegues a tu tierra, aquí tienes un amigo. Claro, son cosas que... Qué bonito. Quiero hacer un paréntesis aquí, Marcelo, y es que Marcelo, aparte de irradiar cultura en esa narrativa, que esa narrativa es un canto a la vida. Marcelo nos cuenta cuáles eran las canciones que escuchaba en esos largos trayectos en solitario, ¿ya? Y sabe exactamente el nombre de la canción y quién la interpreta, o sea que una enciclopedia andante.